Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del Monte de Venus. Hoy tengo una invitada muy especial que se llama Ania del Puente Ataraxia. Vamos a estar hablando de temas sobre astrología, sanación, las leyes universales, el cabalión y sobre todas estas cosas que están sucediendo en esta mitad de año energético, pero a la final lo cíclico que somos los seres humanos. Y aquí les voy a brindar, siempre que hago estos episodios, una herramienta más para ese crecimiento personal que ustedes necesitan y agarren lo que ustedes requieran para el proceso de cada quien. Ania, muchísimas gracias por venir, gracias por sacar el tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Yani. Muy feliz de estar aquí compartiendo contigo, con todas las personas que resuenan contigo, con tu mensaje, con el mío de pronto, y pues agradecida con la invitación. Gracias a ti. Bueno, Ania, te he visto, bueno, Ania la conocí en una de las ferias que hacen acá de bazares holísticos y recuerdo que me llamó mucho la atención la disposición y la vibración en la que lees el tarot, en la que lees las cartas, en la que lees la carta astral. Y dije, bueno, siento que a mí se me da muy bien mirar como este tema energético y apenas empezamos a hablar, empecé a ver tu canal de Instagram, de YouTube, de las entrevistas que te hicieron. Me gustaría empezar este enfoque. ¿En qué proceso de sanación estás ahora y cómo lo has llevado a tal punto de decir, bueno, he hecho esto? Porque mucha gente como que mira los caminos de otros para decir, bueno, si ella pudo, yo también. Que claro, que te sientas cómoda como diciendo, Claro. estoy en este proceso y así lo he llevado. Claro. Uf, Yani, pues mira, justo ahorita vengo saliendo de terapia, entonces Mm. tengo muy fresca esta información. Ha sido un proceso que yo creo que digamos que mi recordar el momento en el que empecé a contactar con estas distintas herramientas fue por ahí cuando tenía 19 años en la universidad. Yo no creía en nada de esto, yo era completamente atea. Yo tenía una noción muy estructural, muy política, muy lógica. Y pasó que durante la universidad tuve una clase que se llama Antropología Filosófica, donde a través de argumentos filosóficos, la maestra, que fue una persona que yo subestimé muchísimo desde el primer momento, me llevó de la mano a ir comprendiendo que había posibilidades mucho más grandes de lo que yo imaginaba y que lo que yo creía que era, pues era una versión muy reducida de la realidad. Entonces, mi proceso, mi despertar fue muy lógico, no fue tanto a través de, no sé, una ceremonia medicinal o una meditación, fue realmente a través de la lógica. Y entonces encontré que ese camino también no está peleado con la divinidad o con el proceso del conocimiento interior. Entonces, una vez tuve una experiencia que esto yo diría que fue mi parteaguas, en la cual yo estaba haciendo una tarea para historia, yo estudiaba relaciones internacionales y teníamos la tarea de estudiar sobre distintas religiones y cosmovisiones del mundo y estaba estudiando sobre el hinduismo. Entonces me apareció una imagen. Esta imagen es de uno de los dioses hinduistas, Nataraja, el que tiene muchos brazos. Y abajo había, que ahora sé que esa señal, ahora comprendo que se dispuso ahí específicamente para mí. Pero entonces el pie de página de la imagen decía, esta imagen representa la creencia hinduista de que tú eres Dios. Yo leí eso, Yanni, y yo no conocía de chakras, yo no conocía de nada de esto y sentí lo que ahora conozco, que mi chakra raíz conectaba con mi chakra corazón. Se iba esta luz como a mi chakra coronilla, y se expandía hacia lo largo y sentí una emoción, un sentimiento de totalidad, de saberme una con todo lo que existía a mi alrededor, con todo lo que incluso desconocía y lo que conocía también. Y a partir de ahí se abrió en mí la posibilidad de soy la divinidad, soy una extensión de la divinidad misma. Y entonces, bueno, mi camino de ahí, digamos que hay eventos particulares que son los que han detonado ciertos momentos muy específicos. Es que yo empiezo en este camino de la espiritualidad, como muchos de nosotros, buscando la luz, ¿no? O Claro. sea, buscando que lo que me haga sentir, que lo que me haga vibrar alto, que lo que me haga, no sé, la kundalini, la iluminación, ¿no? Empiezo a adentrarme en estos conceptos, relegando por completo la parte de la oscuridad, diciendo, ya no quiero ver películas de terror, ya no quiero escuchar música que baje mi vibración. Estoy en este proceso y ahí sucede simultáneamente que yo conozco a quien era mi pareja en ese entonces, que él también estaba en este despertar, ¿no? Simultáneamente en ese proceso, yo un día voy a un evento, a un concierto, música electrónica, y pues estaba también en este periodo de explorarme, de soltar el miedo. Yo decía, bueno, si vivimos en una simulación, en una Matrix, pues no pasa nada. Y en ese concierto consumí lo que conocemos como MDMA o éxtasis, ¿no? Normal, como según yo en la fiesta no lo había hecho una vez y había estado todo bien, entonces yo como que confié.
Y bueno, para no hacerte el cuento largo, tuve una sobredosis porque pues el origen de esta sustancia no era ni muy puro ni mucho menos, entonces como que no sentía yo el efecto y como no lo sentía, estuve consumiendo más y más y más hasta que ya me explotó por completo, perdí como orientación absoluta de dónde estaba, de quién era. No me desconecté, pero simplemente entré en un estado de muchísimo miedo, mucho, mucho, mucho miedo. Y yo sentía que me iba a morir. Aparte de que mi respiración, el MDMA tiene efectos alucinógenos también. Sí. Entonces, en un punto yo sentía que mi respiración era infinita, que yo inhalaba y no terminaba mi respiración y que yo exhalaba y no terminaba. Y obviamente conecté con esta infinidad que se siente cuando conectas con el todo, la totalidad, la divinidad, pero desde un estado de conciencia en el cual yo no estaba lista o mi cuerpo no se sentía listo para percibir tanto poder. Y bueno, eso me abrió un periodo de un año de ataques de pánico prácticamente diarios, de una depresión profunda, porque ya no, las cosas, las herramientas que yo había utilizado en mi crecimiento, que eran la respiración, la meditación, todo esto, em, ya no me servían porque me recordaban a ese momento. Como en ese momento yo recurrí a la respiración, a la meditación, ahora ya Claro. no podía conectar con eso y yo me sentía ni que me quedaba desamparada ante la existencia porque ya no tenía ninguna herramienta que me ayudara, ¿no? Fui a terapia y fue muy chistoso porque ahí la vida me empezó a enseñar que no podía relegar cosas, ¿no? Que yo lo que consideraba que no me gustaba, porque a mí hasta la fecha no me encanta, pero ya tengo una relación distinta, como por ejemplo el reggaetón o las películas de terror o conversaciones banales o películas de comedia que no me gustaban porque según yo no eran parte de lo espiritual, de mi crecimiento, ¿no? Lo veía hacia abajo. Fueron las cosas que me aterrizaron, fueron las cosas que me permitieron tener un espacio seguro en el cual poder existir. Yo veía películas de comedia, escuchaba reggaetón y esas cosas me aterrizaban porque yo, gracias a los efectos del MDMA, me escapé mucho y me fui mucho de mi cuerpo y tuve que regresar. Entonces, Claro. esas cosas que yo relegaba y que yo decía no son importantes, fueron las que me ayudaron. Y ese fue el primer encuentro que tuve con lo que ahora es mi trabajo de sombra, con el encontrarme con todas esas cosas que rechazo de mí misma, de los demás, de la sociedad, y ver de qué manera esas cosas no desaparecen, están ahí listas para ser reconocidas por mí. Entonces, pues a partir de eso, y luego esta relación que también fue muy tóxica, muy violenta en muchos sentidos, muy agresiva en muchos sentidos, pues esos dos caminos se bifurcaron y se juntaron en un punto para integrarme, para ver también qué comportamientos de esta persona estaban reflejando cosas de mí que no acepto, que no he sanado, que no he visto, y sanar más allá de este proceso eterno de sanar, simplemente de voltear a ver y reconocer como parte del proceso. Entonces, pues ahorita ha sido retomar todo eso, trabajar también desde la oscuridad ahora, ya no relegarla, verme de frente a ella y reconocer también que tiene su lado muy bonito cuando sabes aceptarlo y reconocerlo como parte integral de la existencia. Claro, escuchándote, puedo ver que el proceso de la espiritualidad, toda persona que está trabajando en su sombra es una persona que está en pro, porque la espiritualidad no es entrar a un lugar, es simplemente una decisión, un estado de empezar a hacer el trabajo de sombra, como dices tú. ¿Qué pasa? Que en los procesos vibracionales que nos da esta apertura al nuevo ser, dejar el yo caducado hacia el nuevo ser o al nuevo yo, es empezar a darnos cuenta o empezar a integrar de que la vida nos va a empezar a preparar poco a poco. Hay gente que quiere, bueno, ya quiero una preparación, ya quiero que esto se dé. El tema es que crecer tan rápido puede abrumar. Entonces, si ahora mismo el proceso espiritual de sanación o el proceso personal de cada persona va a un proceso más lento que el de otra persona, la vida sabe la lentitud o el mediano que está haciendo ese proceso. No he visto una persona que esté en ese proceso que haya subido tan rápido porque se va a abrumar. Entonces, estamos hoy en día buscando el tema de la espiritualidad, creyendo que no nos van a suceder cosas malas, creyendo que esto nos va a salvar, creyendo que ya con esto voy a solventar ciertas cosas. No, ¿ok? Ya estás buscando esta herramienta, ahora tienes que empezarlas a usar para empezar a pulir cada cosa. Entonces es importante dejar sobre la mesa que la espiritualidad es una herramienta muy grande y que no te va a liberar o a salvar de algo, porque a la final mucha gente se va con la idea, pero es que llevo tantos años en la oscuridad, pero ¿qué estás esperando de la espiritualidad?
que te saque de ahí donde eres tú el que tiene que darse cuenta de otras cosas. Entonces es importante dejarlo claro porque mucha gente se decepciona entrar. Es que siento que me ha pasado de todo desde que estoy en el mundo espiritual. Es que siento que me han puesto pruebas después de que estoy en el mundo espiritual. Es que entre más te adentres, más vibracional cambia la energía, más ecos haces en los cambios y la vida te va a empezar a dar lo que el movimiento de tu vibración necesita moverse en ese momento. Hay una parte, bueno, hablaste del tema del ateísmo. Esta parte de creer ahora en Dios, ¿cómo fue esa transición de no creer en nada? Que sé que tuviste ese episodio, pero ¿cuándo tomaste la decisión de decir, oye, no puedo ir por ahí sin ser ciega a que existe un ser superior? Ujú. ¿Cómo fue esa transición de atea a creer lo que Dios está en todo? Claro, pues fue muy física, literalmente como yo sentía que solo necesitaba comprobación empírica, ¿no? O sea, que yo pudiera ver, ¿no? A Dios. Definitivamente no creía en las instituciones religiosas, porque sé que, y se sabe hasta la fecha que, pues tienen intereses, obedecen a intereses particulares. Entonces, quizás son movimientos que en un inicio comienzan con un propósito de amor, de unidad, pero llega un punto en el cual, pues, esos intereses se empiezan a distorsionar. Entonces, yo descartaba por una parte las instituciones. Luego a Dios lo descartaba porque yo decía, bueno, es que si existe el mal y si existe el sufrimiento, y si existe todo esto, ¿cómo es que existe este Dios bondadoso? Como que no me hacía sentido. Mi proceso fue justo a través de leer ese mensaje, ver y sentir que Dios existía y que Dios no solamente existía, sino que era yo y sentirlo. O sea, el hecho ya ni yo de poder sentirlo en mi cuerpo y de sentir cómo me estaba atravesando la energía y me estaba conectando yo con la totalidad. Ya nadie me contaba que era Dios, ¿no? Yo ya podía, o sea, no era que alguien me estaba enseñando o me estaba tratando de demostrar la existencia de Dios. Era algo que yo sentí y no lo puedo explicar hasta la fecha. Claro. Y si hay una persona que no lo cree, no le obligaría ni trataría de convencerlo de que crea, porque si es algo que solamente tú puedes experimentar. Y hay gente que experimenta desde chiquitos con el rezo católico, desde chiquitos con el rezo hindú, y hay gente que no lo experimenta hasta que se va a morir y tiene un contacto profundo con la muerte y dice, claro, sí existe Dios, ¿no? Pero no es este Dios que nos han planteado, no es este Dios que te castiga, no es este Dios que te premia. Es un Dios que comprende todas las posibilidades en la existencia y que luego te habita y así. Entonces, ¿cómo fue esa transición? La transición fue compleja en el sentido de que sí fue un antes y un después en mi vida. O sea, no fue algo paulatino a lo que entré suavemente. Yo recuerdo que dije, ok, ahora que se están abriendo estas posibilidades a nivel lógico de que exista algo más, tenía yo un cuadernito y anoté preguntas existenciales que yo tenía, ¿no? ¿Qué es Dios? ¿Qué soy yo? ¿Qué es la muerte? Me da miedo la muerte. ¿Existe el más allá? Y dije, yo no voy a descansar hasta que tenga certeza de estas respuestas. Y conforme, claro, ahí yo abrí un portal, abrí una ventana donde mis guías, Dios, lo que sea que haya más allá, dijo, ok, ella está abriéndose a la posibilidad, vamos a ayudarle con las respuestas. Entonces ahí poco a poco se me fueron acomodando las cosas en mi vida para ir encontrando la respuesta y la certeza, porque yo decía, es que no me conformo con una respuesta, me conformo con una certeza que yo siento en todo mi cuerpo y que yo diga, es esto. Y que aunque yo lea, escuche y vea, si no siento esa respuesta a nivel corporal, esa certeza no va a ser para mí algo que guíe mi vida, no va a ser una creencia ciega. Entonces, es una mezcla y un equilibrio entre tu autonomía y decir, ok, me hago caso a lo que yo siento, pero también una apertura más allá del ego y de tus ideas, de lo que crees que existe o no existe. Claro, a mí me llama la atención ahora esto que dices, me quedo con esta parte. Nosotros, yo siempre he dicho, y yo pues estudio mucho la escuela de misterios, o sea, me encanta la escuela de misterios porque a pesar de que misterio he encontrado muchas respuestas, es mi verdad, y muchas de esa escuela de misterio pues lo pongo en la vida cotidiana, la física cuántica también está metida ahí y todo. Nosotros somos seres espirituales, pero también somos seres diseñados para vivir experiencias místicas. La palabra mística hoy en día se ve como algo de un arco iris o un unicornio. Cuando nosotros conectamos con el yo superior o con la conciencia, que incluso puedes empezar a tener experiencias místicas desde la meditación más básica, cuando tú recuerdas que el tema de ser seres místicos está en cada área de levantarte, todo lo que hace tu cuerpo para poder hoy decir la palabra hola, buenos días, comer, es algo que no tiene un sentido, es algo que es natural de nosotros, pero si tú lo miras,
hay un proceso de composición mística, así como la naturaleza es. Nosotros, si hablamos de temas de la naturaleza, su composición y sus ciclos son místicos. Y si nosotros somos tierra dentro de los elementos de alquimia, quiere decir que por ley somos seres místicos a venir a experimentar en esta materia experiencias místicas, que es una luz, una visión, un sueño, una conexión. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente comienza a vivir experiencias místicas. Esto no sirve, esto no funciona, esto no es de aquí, esto fue mi mente. Entonces, claro, yo siempre he dicho, no existe el despertar de conciencia, existe el recordar de la conciencia. Somos seres en pro de recordar cada experiencia, y una de las experiencias que nos va a ayudar a expulsar lo que hay adentro es lo místico. Entonces, bueno, hablando de estos temas de misticismo, de conciencia, hablemos del lo místico más grande, que es el universo, que aquí entran las leyes del Cabalión, o las 7 leyes universales. ¿Qué consideras tú de la primera ley, que todo es mental? Que esto aquí está atraído por nosotras dos, y las personas que están viendo esto es atraído porque algo tenían que buscar y llegan a este canal y no a otro. Claro, pues creo que la ley de mentalismo parte de la certeza de que todo proviene de la totalidad. O sea, todo proviene de llamémosle ser, llamémosle energía. Para mí, dejémoslo en términos como lo más simplistas posibles, la energía, ¿no? La teoría de la relatividad de Einstein nos dice, dentro de la física moderna, que la energía y la materia no están del todo separadas, que están conectadas de alguna manera. Incluso podría decir que la materia es una manifestación de ciertas condiciones de la energía. Entonces debe haber una energía que subyace toda la materia y que subyace en la naturaleza y el universo y los planetas y el cosmos. Entonces, esa energía es una energía origen, la misma energía que originó el Big Bang, por ejemplo, y que no solo originó, sino que es también al mismo tiempo origen y consecuencia. Entonces, esta energía primordial sostiene toda la existencia a través de su vibración, su emanación o su imaginación. Entonces, la ley de mentalismo nos dice que todo está sostenido en la mente de este ser, de esta energía. Y mente, no tanto como una mente como algo que se imagina, sino simplemente como un contenedor energético que lo contiene todo. Entonces, todos estamos siendo parte de esa existencia. Y también esta ley nos dice que si esta energía reside en todos y cada uno de nosotros, nosotros también estamos hechos a imagen y semejanza de esta creación y podemos crear de la misma manera. Entonces, en resumen, esta ley nos dice que todo proviene de esta energía y esta energía se manifiesta a través de la mente. O sea que todos nuestros procesos mentales son los que anteceden o los que permiten que la materia exista. Así que tu pensamiento, en resumen, crea tu realidad. Claro, antes de venir estaba mirando el tema del sanador. El sanador no es una persona que juega a ser a Dios. Hay unos que es verdad que juegan a ser Dios. Cuando el sanador comprende que es el vehículo de un Dios principal, la única forma del sanador sanar es saber que adentro de él existe Dios. Exacto. Cuando el sanador comprende que adentro de él existe Dios, sabe que es una línea de un Dios superior. Ujú. Entonces sabe que como tengo a Dios adentro, me conecto, y cuando él se conecta con esa energía, con la energía vital, otros lo llaman ki, chi, lo que sea, se conecta a ese Dios interno con el Dios que está omnipresente. Es ahí donde incluso un sanador va a empezar a mover la energía de una persona que le hace falta este tipo de conexión. El sanador no es porque es una persona especial para Dios. Es una persona que comprendió que Dios vive adentro. Cuando todas las personas entendamos que existe un Dios adentro y que a través de esa figura trabajamos, sabremos que la enfermedad no hace parte de nuestro destino. Claro. Pero la enfermedad es un aviso de que hay que activar un Dios adentro. Exacto. Hay gente que le reza a Dios sin activar el Dios interno. Dejamos que venga Dios y haga todo, y Dios te dice, pero oye, que sepas que la respuesta siempre ha estado dentro. Entonces esperamos la respuesta externa del diagnóstico del médico. Entonces es aquí donde la primera ley del Cabalión la unifico mucho, como de, si todo está
regido, unificado por la misma conciencia, entonces la carencia simplemente es un reflejo del miedo. Ujú. Y quiere decir que si todo es una conciencia y la conciencia es igual a Dios, quiere decir que yo puedo buscar las respuestas aquí. Todo el tiempo han estado aquí. Ujú. Entonces, el sanador se conecta a una conciencia porque reconoce el Dios interno. Y es aquí donde viene la polaridad, que la polaridad se junta mucho con la dualidad o no dualidad. Ujú. Hay una conciencia, pero entre esa conciencia también hay una polaridad que rige lo que la sociedad llama bueno y malo. Para el universo es una cosa complementa a la otra. ¿Cómo tú ves la polaridad, que es la segunda ley del Kybalión? Para mí es la ley más importante, es la que más me ha cambiado la vida, porque es la ley que permite que las paradojas o que lo que aparentemente es contrario pueda reconciliarse. Entonces, para mí la polaridad me ha hecho darme cuenta que la luz y la oscuridad no son contrarias, sino que son hermanas gemelas prácticamente. Em, una no existe sin la otra. Y la luz solo puede manifestarse gracias a la oscuridad y la oscuridad solo puede manifestarse gracias a la luz. Para mí, la ley de polaridad es la ley del amor. O sea, para mí es equivalente, ¿no? Si me dijeras cómo la renombrarías, yo le diría la ley del amor, porque el amor es el reconocimiento de la unidad en la dualidad. Cuando amas a alguien profundamente, te fundes un poco en su ser, ¿no? O sea, como que se funden de pronto estas experiencias místicas que la gente cuenta a través, por ejemplo, no sé, del sexo tántrico o ni siquiera del sexo tántrico, de un abrazo, por ejemplo. Un abrazo te hace conectar tan profundamente con una persona que se vuelven de pronto uno, una sola conciencia. Entonces el amor para mí es reconocer que en un mundo tan dual, en un mundo donde existe el bien y el mal, puedes reconocer la unidad subyacente. Esa es la ley de polaridad. Te dice que el frío y el calor no son más que dos manifestaciones de una sola cosa, que es la temperatura. Te dice que la luz y la oscuridad no son más que dos manifestaciones del ser, de la existencia. Entonces, cuando tú comprendes eso y dejas de relegar cosas, dejas de relegar el dolor, la tristeza, el enojo, y ahorita te decía que vengo de terapia y vengo de platicar con mi terapeuta que yo durante mucho tiempo de mi vida relegué el enojo, porque yo creía que una persona espiritual no tiene derecho o no puede ser agresiva o no puede gritar. Quitándote humanidad. Completamente relegando tu humanidad, porque la humanidad es todo. O sea, si somos Dios, si Dios vive en nosotros, si la divinidad existe en cada una de nuestras manifestaciones de existencia, pues obviamente el dolor, la agresividad, la tristeza va a existir dentro. Y lo que te permite la ley de polaridad es reconocer que más allá de bien y mal, existe algo que une todo. Y eso algo es el amor. Y no es un amor de, ay, qué bonito es el amor, no vamos a hacernos daño, vamos todos a vivir en paz y armonía. No, eso es la luz, eso es querer existir en la luz. El verdadero amor es ver a la gente que está en procesos bien duros de sufrimiento, ya sea propio o de hacer sufrir a los demás, y verlo con amor, entender la unidad subyacente, que es algo que nos cuesta mucho trabajo ver. Entonces, para mí la ley de polaridad es reconocer la unidad en el mundo de la dualidad. Bueno, la polaridad es la tercera o la segunda ley. Pues es la cuarta en teoría, la segunda sería correspondencia y la tercera sería vibración, pero me gusta mucho que haya sacado esa primero porque habla de que incluso esta misma energía de esta ley se quiere hacer como muy presente, siento yo. Sí, puede ser, puede ser. Bueno, no es la segunda ley no es polaridad, es la cuarta, pero la segunda es correspondencia. Claro, pero estaba leyendo, oye, ok, correspondencia. Es como cuando, yo lo vinculo mucho con la ley de atracción, la ley de correspondencia, porque, Ujú. ok, te va a empezar a corresponder lo que vibracionalmente de esa parte de mentalismo yo he atraído. Ujú. La ley de correspondencia va muy conectada a comienzo a traer lo que mi plano de correspondencia necesita vivir, que son estos episodios de evolución, estos episodios de caos, estos episodios que nos ayudan a entender, sí, que sepas que todo el episodio de caos fue parte del mentalismo o fue parte de ese pensamiento, esa idea que estuvo en esa conciencia colectiva y que se está volviendo ahora mismo una realidad. Ujú. ¿Cómo tú ves la correspondencia?
Ahorita mientras decías eso veía como capas, como muchas capas. Entonces, para mí la correspondencia no es como un solo tipo de correspondencia, sino ver cómo en el universo todo se corresponde y todo está interrelacionado. Igual si le pusiéramos otro nombre, para mí sería la ley de la interrelación, ver cómo todo está absolutamente entretejido, todo es una red. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? La ley de correspondencia puede aplicarse para situaciones prácticas o para situaciones de sanación, porque tiene muchos niveles de correspondencia. Por ejemplo, para entender la vida simplemente te ayuda a entender que por qué hay personas que viven en clima cálido que son más cálidas, que son más pues amables, más de bailar, de pues sí, como más el calor tiende a fundirse, ¿no? Y el frío tiende a separar. El hielo pues está separado y el calor derrite. Por otra parte, las personas que viven en climas fríos tienden a ser más frías, a no ser tanto de contacto físico, etcétera. Claro. Entonces, ahí la ley de correspondencia te ayuda a entender cómo lo que es adentro es afuera, lo que es arriba es abajo. Lo que es el calor a nivel clima también se va a representar en términos de correspondencia a los habitantes de ese clima. Claro. Pero también puedes llevar esta ley entonces a cómo, si como es arriba es abajo, adentro es afuera, cómo lo que está sucediendo a tu alrededor no es más que un reflejo de lo que sucede en tu interior, siempre. Claro. Toda la realidad es simbólica, todo es un símbolo, un espejo, ¿no? Yo la otra vez pensaba y me estaba quedando dormida y empecé a entrar en un estado meditativo y veía como que todo es una casa de espejos, como que estamos en una casa de espejos, ¿no? Como cuando vas Claro. a la feria. Entonces, esta conversación que estoy teniendo contigo es un espejo y me está reflejando cosas de mí. Y a las personas que escuchan esto, esta conversación les está reflejando cosas de sí mismas. Pero no solo lo bonito, no todos son espejos agradables. La persona que también te cae mal en el trabajo, ¿no? La persona que te hizo daño en tu infancia, todos son espejos que nos están mostrando. Y no es para sentirnos culpables de que, ay, entonces soy yo. No, es simplemente voltear a ver adentro y ver qué dentro de ti está correspondiendo afuera y cómo la ley de correspondencia te está diciendo que todo corresponde a ti, a lo que tú estás creando internamente en cada momento, en cada instante, en cada segundo. Sí, o sea, básicamente la ley de correspondencia nos invita a analizar el entorno porque el entorno es el fruto de una situación interna. Exacto. Si afuera hay caos y no se están dando las cosas, inestabilidad, oye, voy a mirar adentro qué es lo que está pasando, porque lo que te decía, la ley del mentalismo dice, de lo que tú estás conectado a nivel mental y emocional, está adentro y la realidad creada es el fruto de eso. Entonces, creo que es importante, chicos, que ustedes están escuchando esto, empezar a darse cuenta qué es lo que me está diciendo mi realidad externa. Mi realidad externa me está diciendo mucho el estado interno que tengo o los pasos que todavía debo hacer para poder llegar a ese punto de equilibrio. Que yo siempre digo, en el caos hay equilibrio. Sigue siendo parte del equilibrio de todo lo que nos está pasando en esta coherencia. Absoluto. Bien, entonces la tercera ley en este caso sería la vibración, Ujú. que también aquí hablamos del tema del aura, que toda esta, aquí nosotros tenemos como un aura cerca a nuestro cuerpo físico, que es una capa etérica, no visible para muchos, pero que todos podemos verla si hay una práctica, una herramienta, que nos dice mucho, porque claro, para yo atraer necesito tener una antena. Para yo tener una realidad, ya seas consciente o no de esto, necesitas tener una antena que te diga, oye, que sepas que jalé esto porque piensas esto y emocionalmente tienes esto. Entonces, ¿cómo yo conecto la ley de vibración con el aura? De que nosotros tenemos unas ondas electromagnéticas que comienzan a jalar, por su nombre, electromagnetismo, comienzan a Ujú. jalar las situaciones del yo interno también incluso para evolucionar. Es decir, tú dirás, pero yo pienso bonito, yo pienso positivo, sí, pero la orden de tu yo superior es evolución. Y Ujú. el magnetismo va a traer situaciones para un orden de atraer las cosas hacia nosotros. Entonces, todo lo que nos está pasando ahora mismo Ujú. va conectado a una vibración que nace de la mente, Claro. la correspondencia y la vibración. ¿Cómo tú ves la vibración? Pues de entrada, o sea, es que mira, para mí todas las leyes son la misma ley, ¿no? O sea, las 7 leyes en realidad te están hablando de distintas perspectivas de una misma realidad. Entonces, ya hablábamos de que en el mentalismo todo proviene desde esta fuente única, que es la creadora, digamos, de todo, ¿no? Que además esta fuente reside en nosotros. Entonces, ¿cómo crea, cómo se manifiesta esta energía? Es una sola vibración.
esta vibración tiene distintas formas de manifestarse, de hecho, formas infinitas de manifestación. Entonces, todo, o sea, el hecho de que este micrófono sea del color que sea y tenga la forma que tiene es porque vibra, sus átomos vibran de una manera muy peculiar. Entonces, esto tiene un grado de vibración. Claro, Ahora, dependiendo de cómo nosotros estemos en nuestro mundo interior, es como se va a manifestar nuestro mundo exterior. Pero ese mundo, ese intermediario entre el mundo interior y el exterior, no es como que hay una división clara, ¿no? O sea, no claro, hay un punto en el cual tú terminas y empieza tu exterior. De hecho, eso nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Hasta qué punto no toda la realidad es como una extensión de mi cuerpo también? claro, Y ese puente que te conecta, que es un puente no tan limitado, no se sabe exactamente cuándo estás pisando el puente y cuándo dejaste de pisarlo, es tu cuerpo etérico, tu cuerpo energético. claro. Y aquí es donde podemos sentir, observar o percibir el aura. Ahora el aura va a ir cambiando. El aura es como vas emanando tu vibración a partir de los procesos energéticos que estén sucediendo en tu interior. El aura de una misma persona se puede ver diferente si está pasando por un proceso de enfermedad o si está pasando por un proceso de enamoramiento. ¿Por qué? Porque tu vibración, tus átomos van a estar cambiando constantemente y por lo tanto la energía que vas a estar proyectando va a ser muy distinta. Claro. Y como esto de que las auras tienen distintos colores, esto se debe a que los colores no son más que una realidad vibratoria. Es como nuestro cerebro interpreta cierto patrón vibratorio. Entonces, de la luz específicamente. Entonces, cómo tu aura va cambiando de color va a depender de tu frecuencia vibratoria. Ahora, no es que porque mi aura ahorita esté gris o mañana esté azul, sea algo bueno o malo. Simplemente nos va a hablar de aquello que estamos emanando, dependiendo de los procesos energéticos que estén sucediendo en nuestro interior. Claro, o sea, la vibración, en la vibración y el ritmo, que es la ley que viene ahora, la vibración y el ritmo es donde el sanador hace su intervención en el cuerpo etérico. El sanador se conecta con un tipo de vibración, ya sea por las manos, por la mente, por los ojos o por cualquier herramienta, y el trabajo de sanación realmente se hace en el cuerpo etérico que va vinculado a la vibración. Entonces, claro, cuando el sanador lo que intenta hacer es cambiar un estado de vibración de la persona para que pueda, con los procesos más terrenales, dar una mejoría. El tema de el aura negra o el aura gris no es más que un estado de una persona que le falta luz, pero eso no quiere decir que sea mala o buena. A veces entramos en procesos donde la luz no está entrando, pero eso no quiere decir que, ay, no, ahora hoy vi el aura gris, quiere decir que no. Hay que mirar por qué no está entrando la luz hasta esa faceta. Pero claro, influye en lo que dices tú, muchos matices, cómo estoy sintiendo, cómo estoy vibrando, pero eso, tener el aura azul o gris no nos hace ni mejores ni buenas personas, porque hay personas buenas con un día gris Ujú. y esa es la estimulación del color que da este tipo de vibración. A ver, bueno, entonces ahora conectamos con el ritmo. El ritmo a mí me parece muy importante porque nos invita a la paciencia. Listo, ya la ley de atracción, ya quiero ser millonaria, ya quiero hacer esto, ya quiero hacer lo otro. Bien, pero el ritmo, lo más seguro que tenemos en la vida es el movimiento. Aparte de morir, el movimiento, el ciclo, el ritmo. ¿Cómo interfiere el ritmo en un proceso de sanación? Es una gran pregunta. El ritmo yo diría que es la tendencia del universo o también de uno mismo al equilibrio. Entonces, esto nos va a decir que cuando estamos alejándonos de nuestro centro, que nuestro centro es integral, en nuestro centro no es donde no hay luz o no es donde no hay oscuridad. Nuestro centro es donde está todo y todo coexiste y está en un balance. Ahora, mientras yo me alejo de mi centro, es decir, estoy buscando cosas que no tengo en este momento o estoy yéndome mucho a mi pasado, hacia mi dolor, hacia mi tristeza, hacia mis heridas, me alejo de mi centro, de mi presente. El centro es el presente. Y ya sea porque quiero y deseo algo o porque me estoy yendo a mi pasado y a mi dolor, entonces me alejo de este lugar donde todo está integrado. Claro, ¿Qué pasa conforme me alejo? La vida tiende al equilibrio porque todo forma parte de una totalidad y entonces me va a llevar la vida, ok, te estás yendo para allá, te estás yendo para allá, pues pum, te voy a pasar de este lado. Entonces es cuando a mí me pasó, cuando yo estaba buscando este proceso de luz, de querer evitar vibrar bajo, de querer manifestar, de querer, pues sí, solamente estar en este estado de luz.
la vida me dice, ok, mientras más te vas allá, y me encanta aquí esta frase de Carl Jung que dice que mientras más te acercas a la luz, más grande se hace la sombra detrás de ti. Y ese es el ritmo. Entonces, si tú te quieres alejar de tu dolor, ¡pam! Te va a llevar de regreso y te va a llevar a que lo sientas profundamente. Pero también es muy bello porque si tú estás en una depresión muy grande, donde has sentido mucho dolor, mucha tristeza, ganas de, más bien, sin ganas de vivir, también el ritmo te va a llevar hacia el otro lado. Entonces, el ritmo para mí es soltarte en tu búsqueda de control y dejarte caer ante el balance de la vida y entender que en el proceso en el que estés ahorita es perfecto y que se va a equilibrar Tarde o temprano. tarde o temprano. Para mí es eso. Y también retomando un poquito lo que dices es la paciencia, pero la paciencia para mí es, no es decir, ok, espero, no hay problema. Para mí la paciencia es saber que nunca estás esperando. Siempre estás en el momento perfecto y exacto donde tienes que estar. Esa es tu exploración, esa es una elección que estás haciendo desde lo más alto de ti y es confiar y rendirte ante ese proceso de que no estás esperando nunca nada, estás donde tienes que estar. Así es. Bueno, aquí se conecta la ley de causa y efecto que va muy conectada con el ritmo. Todo lo que está pasando, ya sea irnos de un lugar, quedarnos, va a generar un efecto afuera. Hay personas que quieren moverse y ante la vida y querer que no se mueva más nada, sino como de, no. Esta ley, que es la número 6, habla de causa y efecto. Las cosas buenas, malas ante la sociedad, que lo malo termina siendo un aprendizaje. Para mí el karma no es que ahora te va a venir una venganza, algo malo, sino que el karma es esa ley que te dice, ahora tienes que aprender. Entonces, si dejamos de echar la culpa, decir, bueno, ahora es mi momento de aprender, realmente el valor sufrir ya no estaría tan conectado en nuestra parte de nuestra mente. O, ay, hice esto algo malo, ahora voy a sufrir. ¿Por qué? Porque venimos acondicionados desde la iglesia por mi culpa, por mi grupo, por Ujú. mi gran culpa. Entonces, desde siempre es algo malo. Y en vez de hacerme responsable, cambiar la culpa por me hago responsable de esto y aprendo de esto, lo que vamos hacia al otro lugar es, me echo la culpa. Y eso lo coloco en cualquier escenario, incluso hasta el preso más preso que esté en la cárcel. Cuando una persona se hace responsable y aprende, el preso entra en un estado de iluminación. Pero eso no quiere decir que sus efectos en la sociedad cambien, pero la percepción de él hacia adentro sí cambió. Claro. ¿Ya? Entonces, la causa y efecto nos dice, oye, todo lo que estás haciendo genera un efecto ante ti, ante la sociedad. Mira cómo las plantas, tú les hablas de bonito y florecen. Ahora, ¿qué será de nosotros si nos hablamos tan bonitos todos los días que tanto podemos florecer? Ese es el efecto que mi causa fue hablar. ¿Qué causa estás poniendo hoy en día ante las cosas? ¿Y cuál es el efecto que también te ayuda a ver la realidad que tienes ahora hoy en día? La pregunta que te vengo haciendo con las leyes. ¿Cómo tú ves la ley de causa y efecto? Claro. La ley de causa y efecto para mí justo es la ley de karma, pero no un karma castigador. Esa es una de las herramientas que como sociedad se ha utilizado para imponer ciertas normas de conducta, ¿no? O sea, ¿cómo voy a controlar a la gente? Pues diciéndoles que va a haber un castigo si no se comportan de determinada manera. Y eso se internaliza y empezamos a culparnos a nosotros, a decir, no soy buena persona, no hice esto bien, no hice esto bien. Entonces, empezamos a como a meter esa sensación de insuficiencia y de no amor propio que nos disasocia completamente. Entonces, ¿cómo afecta o cómo influye la ley de causa y efecto? Karma solamente significa acción. El karma no es más que entender que todo está interconectado, todo está interrelacionado, todo es un entramado. Y entonces, si yo muevo el micrófono aquí, probablemente se desconecte el cable, y si se desconecta el cable, quizá mueva el otro cable y entonces se empiece a generar un efecto dominó que afecta la electricidad del edificio, ¿no? Claro. Normalmente son cambios que no estamos conscientes que tenemos, pero hay una película que habla mucho de esto, que es la película del efecto mariposa, que habla cómo el revoloteo de una mariposa a nivel de mecánica cuántica tiene un efecto atómico en el otro lado del mundo. Claro. Entonces, todo está absolutamente relacionado. No significa que tengamos que vivir todo el tiempo con la conciencia de, híjole, ahorita si me muevo esto, se va a morir una persona en otro país, ¿no? No, pero significa comprender que todo lo que ha sucedido en tu vida hasta ahorita, en tu presente, tiene una conexión que se ha ido entramando, que se ha ido entretejiendo y que está conectado. Entonces, si tú comprendes que todo está interrelacionado,
comprendes que Dios no está separado de ti, que tu sanación no es algo que va a estar allí a la vuelta de la esquina cuando puedas, cuando logres, sino es algo que está aquí a la mano, en tu alcance en este momento. Entonces, es comprender también que todo lo que sucede tiene una razón y esa razón no es porque Dios así lo quiso, ¿no? Es una razón porque yo construí esta realidad quizá de forma inconsciente, pero ahora puedo tomar conciencia y construir el efecto desde la causa. Y esta ley también te permite entender que si quieres modificar afuera, tu entorno laboral, tu relación, no es afuera, es adentro, ¿no? No es hablar con tu pareja y que cambie ciertas cosas, es entrar dentro de ti y ver qué cosas no te están checando y cómo tú, y no se trata de poner límites, claro que puedes ponerlos, pero desde la conciencia de que todo se está generando a partir de ti, ¿no? O sea, el efecto tiene siempre su causa. ¿Y esto cómo conecta con la última ley, la ley de género? La ley de género yo la relaciono un poquito más con la ley de polaridad. La ley de generación a veces es un poquito, si la leemos de pronto dentro de este siglo XXI, nos podría parecer un poco anticuada porque nos dice que todo tiene sus polaridades, digamos, como femenino y masculina, pero me gustaría como cambiarlo un poquito y verlos como cualidades de recibir y de dar. Claro. Simplemente, recibir o dar. Entonces, lo que asociamos con la polaridad femenina tiene que ver con el recibir. Porque nosotras como personas con útero tenemos la capacidad literalmente de generar una vida dentro de nosotros, ¿no? O sea, hay la capacidad ahí de recibir y de generar. Por otra parte, incluso la anatomía masculina tiene más que ver con el dar, con el entrar, ¿no? Y estas dos energías se complementan porque gracias a que uno recibe y el otro da, se puede generar algo. Ahora, estas cualidades, si bien se manifiestan a nivel biológico, también se manifiestan a nivel energético. Y yo, aunque sea mujer, hombre, y me identifique de la manera en la que me identifique, puede que tenga más tendencia a dar o puede que tenga más tendencia a recibir, dependiendo del estado de vida en el cual me encuentre. Entonces, esta ley nos dice, si si vemos esta ley desde la ley de correspondencia, nos va a decir que esta misma ley va a corresponder en todos los planos de existencia. Y Claro. entonces nos va a decir que todo tiene sus dos polaridades de dar y recibir. Y entonces comprendes que quizá tú en una relación, por ejemplo, llevándola al nivel básico, va a haber momentos en los cuales, igual junto con la ley de ritmo, estés más en un estado de recibir y otros momentos en los que estés más en un estado de dar. Claro. Y no es algo que te defina. Ahora, otra manera en la que puedo comprender a la ley de género, de generación, es comprender que la divinidad, Dios, tiene una polaridad femenina y tiene una polaridad masculina. Tiene una polaridad de vacío, de recepción, de creación, pero también tiene una polaridad de manifestación, de dar, de crear. Y entonces, si tú conectas con eso, comprendes que si tú estás hecho imagen y semejanza de esa divinidad y que esa divinidad reside en ti, dentro de ti coexisten ambas polaridades. Y es la polaridad que te permite conectar con la masculinidad, que es cómo hago, cómo logro mis cosas, cómo me defiendo, cómo establezco mi lugar, cómo me protejo. Y la polaridad femenina, que es más bien cómo recibo, cómo intuyo, cómo recibo información, cómo me permito nutrir. Entonces, comprender que esa generación también reside en ti y no tiene que ver con estereotipos o roles ni para ti ni para los demás, tiene que ver con cómo se equilibran tus dos energías y lo más importante es reconocer que ambas son dos manifestaciones de una sola energía, que es la totalidad que integra ambas. Claro, por eso me encanta tanto la cábala, porque la cábala integra todo esto y nos ayuda a vivir una vida con menos culpa, con más bienestar, claro, siempre y cuando haciéndote responsable. Y bueno, quiero, todo esto que tú me dices, yo creo que va a ser, o sea, de vital importancia para las personas, que las leyes universales nos ayudan a entender un poquito el universo, porque claro, esto es un poquito de todo lo que él tiene detrás, pero a lo que voy es, todo esto, todo lo que dijimos ahora de las 7 leyes universales, también se resume, que con esto quiero cerrar, el árbol de la vida. El árbol de la vida está conectado con nuestros 4 elementos, que es el, el aire, que es la mente, el fuego, que es la pasión, la acción, el agua, que son los sentimientos, o sea, las emociones, y estos elementos, o sea, bueno, y el éter también, que hace parte de que pertenecemos a algo mayor. El árbol de la vida también nos ayuda a ver de que nosotros tenemos unos pilares internos que cuando nosotros, de hecho, tú miras el árbol de la vida y es muy parecido a el ADN de nosotros. El árbol de la vida nos dice, si una persona en su proceso de sanación integra los 4 elementos, podrá comprender
que cada cosa de su vida es cíclica y que todo pasa por una razón. Entonces, el árbol de la vida nos dice, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, todo lo que piensas atraerás. Entonces, es como la unificación de las 7 leyes universales escritas en un árbol. Entonces, ¿qué le quiero decir a la gente que está viendo este episodio? No te es tan duro, todo pasa por una razón. Trata de observar tu realidad, qué es lo que está pasando afuera, date cuenta. Una persona que realmente conecta con Dios, su Dios interno y el Dios superior, no tiene por qué haber miedo y carencia constante. Te acepto el miedo porque el miedo es un tipo de supervivencia en esta materia, pero una persona que realmente se conecta con Dios tiene que darse cuenta que no ha venido a la carencia, que es momento de darte cuenta que no eres un ser carente, sino un ser que está diseñado para vivir una experiencia espiritual y mística. Y nada, pues bueno, quiero saber cómo es tu apertura con el árbol de la vida para cerrar este episodio. Ahora que lo mencionabas, estaba visualizando como el árbol de la vida en distintas culturas y cosmovisiones. Y si bien, digamos, en la occidental, en la celta es donde se representa a través de un árbol, a final de cuentas, todas las estructuras de dos ramas que se entretejen y que se diversifican, es esta misma esencia. Entonces lo vamos a poder ver a través de el sistema de Kundalini o de chakras, ¿no? Lo vamos a poder ver a través del yoga, lo vamos a poder ver a través del ADN, lo vamos a poder ver a través del caduceo de Mercurio, que es el símbolo universal de la medicina. O sea, es un símbolo, o también para los alquimistas se conoce como el axis mundi, ¿no? El eje del mundo, que contiene un centro, pero en ese centro están las dos polaridades contenidas dentro de sí. Entonces, para mí, en resumen, podría decir que el árbol de la vida es un símbolo que te recuerda la verdad universal de que dentro de ti existen todas las posibilidades y que siempre puedes conectar con tu centro en medida que reconozcas polaridad femenina, masculina, o luz y oscuridad, o pasivo y activo dentro de ti, y no verlas como dos cosas separadas, sino como si fuera un círculo, ¿no? Si fueran simplemente dos manifestaciones de una misma unidad. Entonces, en resumen, para mí el árbol de la vida es un símbolo muy importante que te recuerda que siempre puedes conectar con tu centro, y desde tu centro, desde donde puedes sanar, crear y ser tu máximo potencial. Hermoso, hermoso. Nos faltó, bueno, el tema de astrología, pero ya antes de por ahí unas 2 semanitas, 3 semanitas, nos dedicamos a hablar cómo este tema conecta con la astrología para que puedan ir a ver tu episodio y esto que a la final todo está más unido de lo que nosotros creemos. Claro. Quiero darte las gracias por estar, por esa bonita energía. Espero que yo también estoy yendo a terapia, entendiendo muchas cosas. Y nada, pues agradecerte por este espacio. Espero que con esto tan resumido, porque las 7 leyes universales es mucho más extenso, las personas sí vean una idea de abrazarse en cada proceso de la vida en el que están. Te agradezco mucho, chicos, les agradezco mucho por estar, por ver este programa, por ser fan de estos espacios y nos vemos en un nuevo episodio. Chao, chao.